A despedir, chicos. Te voy a clase. Sí. ¿Quién sabe de Hola, buenas tardes. Soy Israel Aldana, soy coordinador del diplomado en Mercadotecnia Digital aquí en la Universidad de la Comunicación y estamos muy contentos y contentas de iniciar con los speakers digitales. En esta ocasión con la maestra Alejandra Mateos, comunicóloga, diseñadora y especialista en tecnología. Ale, bienvenida. Hola, muchas gracias a todos por venir a la plática. Estoy muy contenta de estar aquí. Mi plática de hoy se llama Datificación del Marketing y básicamente lo que vamos a platicar es estos procesos no visibles de recolección de datos que suceden en el Internet y cómo estos se relacionan con un desarrollo y una creación de una buena campaña de marketing digital. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Digitales. En esta ocasión tenemos el honor de estar con la diseñadora Alejandra Mateos, diseñadora, comunicóloga, especialista en tecnología. Alejandra Mateos tiene una maestría en diseño de información y comunicación por la UAM. Es parte del programa nacional de posgrados, ¿no?, de calidad, ¿no?, de CONACYT, y su trabajo académico gira en torno a las humanidades digitales. Actualmente se enfoca en el estudio y análisis de la datificación, que es lo que nos trae el día de hoy a esta charla, la simbiosis, ¿no?, lo humano-máquina, y el poshumanismo y la virtualidad. Ale, siempre para mí va a ser un gusto colaborar contigo y pues presentarte a nuestra audiencia. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por los que se están uniendo a la presentación. Y sí, pues ese es mi proyecto. Ahorita me imagino que vamos a esperar como un par de minutillos más. Pero para los que están aquí, les cuento un poquito. Vamos a platicar de todos estos procesos no visibles que todos hacemos nosotros como usuarios en el Internet, que recolectan información relevante de nuestros perfiles, de nuestras actividades, de nuestros hábitos, de todo, y cómo esa información para nosotros, los que estamos en estos ámbitos del marketing digital, nos puede ser muy útil para desarrollar mejores estrategias de comunicación. Es decir, ya utilizamos el Big Data para todo, aunque lo sepamos o no, aunque lo entendamos o no. Y lo que yo en esta plática voy a intentar hacer es darle un poquito la vuelta, ¿no? Y poner el enfoque en los usuarios, en la actividad que hacemos como seres humanos, como habitantes del Internet y así, entender sobre todo ese proceso y ya después vincularlo con las estrategias de comunicación digital que hagamos. Entonces vienen un poquito más de personas. Para los que se están uniendo, si pueden, las preguntas o comentarios pónganlos en el chat y yo los estaré viendo eventualmente. También si tienen preguntas, comentarios, así, vayan poniéndolos y yo los voy leyendo y los voy respondiendo. Creo que ese proceso funciona muy bien y así tenemos comunicación entre todos. Ustedes me dicen, chicos, cuando vaya poniendo la presentación, ¿nos esperamos unos minutitos más o empiezo de una vez? Pues creo que puedes empezar, Ale, y ya se van sumando. Ok, bueno, entonces pues empiezo, voy a poner mi presentación. Ahí va, se está cargando, ahí viene. Y ahí está. Todos la ven, ¿verdad? ¿Me pueden decir así? Así, ok, sí. Buenísimo. Bueno, pues entonces empiezo oficialmente. De nuevo, soy Alejandra Mateos, especialista en medios digitales. Y la plática de hoy, para los que están llegando, lo repito de nuevo, se llama Datificación del Marketing Digital.
Y básicamente lo que quiero hacer en esta plática es dar a entender el marketing, que todos entendamos de forma un poquito más profunda el marketing digital, de dónde viene la información que vamos a utilizar para hacer nuestras campañas, cómo se recolecta, quién se recolecta, todos estos tejidos no visibles que ocurren en el Internet y que bueno, pueden ser muy útiles para nosotros, ¿no? Entonces, todo esto viene de dos investigaciones importantes. La primera fue mi investigación de maestría, que es este proyecto de sombras digitales, en donde analicé de forma como muy profunda y muy precisa justamente todos estos procesos invisibles de recolección de datos del Internet. Y en conjunto con un libro que escribí, que si no lo conocen también se recomiendo, que se llama Comunicar la creatividad, y es una metodología de trabajo específicamente para la comunicación digital de artistas y proyectos culturales, que es el medio en el que yo me enfoco, ¿no? Esta metodología puede ser utilizada por cualquier persona, pero todos los ejemplos están enfocados en las industrias culturales y así, ¿no? Entonces, juntando todos estos proyectos, entendí muy bien cómo son las formas de relacionarnos con los usuarios, de recolectar los datos, las formas en las que se recolectan, y pues de ahí viene toda esta presentación. Entonces, lo mismo, si tienen dudas, preguntas, comentarios, por favor pónganlos en... No, esto no, un segundo. No vamos a poner como preguntas. Comenzamos. Entonces, la primera parte en la que me voy a enfocar es en el otro lado. Normalmente, no sé si todos ustedes, si ya me contarán en la presentación, pero normalmente cuando tomamos este tipo de talleres de marketing digital, muchas veces solo se enfoca en, digamos que el producto, en cómo vamos a vender y así, ¿no? Entonces, normalmente vemos que hablan de los keywords y del posicionamiento y en dónde nos vamos a poner para vender y así, pero cada vez es más importante darle la vuelta a todo este proceso y enfocarnos primero en los usuarios, primero en qué quiere el usuario, en dónde está el usuario, qué caminos pasa el usuario, por qué plataformas va dejando su información, o sea, que digamos que todos estos rastros que va dejando el usuario, y entonces eso nos va a permitir entender mucho mejor qué tipo de conexiones están haciendo, qué tipo de intereses están haciendo, qué tipo de clics están haciendo y todo, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo estoy buscando en esta presentación es un poco darle como toda la vuelta, así el giro de 160 grados para enfocarnos primero del otro lado y ya después en pues, armar nuestra campaña de comunicación digital, ¿no? Entonces, hasta acá preguntas, comentarios. Déjenme salirme para nada más revisar tantito los comentarios. Ok. Entonces, el usuario. Normalmente, lo que hacemos todos los días, todo el día, cada vez que entramos a una plataforma digital o a veces ni siquiera estamos, digamos que picando botoncitos, no estamos haciendo nada, toda esta información se recolecta. Esto es muy importante para nosotros los de marketing digital, porque esta es la información que más adelante ya cuando nosotros estemos armando nuestras estrategias de comunicación, va a ser la que nos va a guiar a los lugares correctos y a los mensajes correctos y a los lenguajes correctos incluso, ¿no? Entonces, esto es básicamente esencial para entender. Entonces, todos nosotros, cada persona que tiene una computadora, un iPhone, un teléfono inteligente, así lo que sea, tenemos una sombra digital, que es básicamente este conjunto de datos digitalmente rastreables recopilados a través de nuestro comportamiento en las plataformas digitales. Entonces, ¿cómo se recolecta esta sombra digital?
pues en absolutamente todo, ¿no? Voy a dar una muy breve introducción de cómo llegamos a este momento. Todo esto viene específicamente de la era postdigital. Desde que empezaron las redes sociales, empezó primero como muy arcaico, digamos, la recolección de datos, y después poco a poco se fue profesionalizando, ¿no? Entonces, básicamente, a la hora en la que estas plataformas sociales permitieron que nosotros participáramos, no sé si se acuerdan, como los más viejitos, por ahí veo algunas caras de otras generaciones, el internet era muy estático, ¿no? Si tú entrabas y visitabas las cosas y ya, ¿no? Y más o menos a partir del 2000, no necesariamente del 2000, pero sí a partir como de este nuevo siglo, llegaron plataformas como bastante interesantes como Wikipedia o Blogger o Napster o todos estos proyectos que muchos incluso ya murieron, en donde por primera vez se permitió la participación de la gente, ¿no? Entonces eso pues al principio fue fantástico, ¿no? Todos empezamos a contribuir con esta información, ya no eran como los tres ñoños en sus sótanos haciendo como web, shalala, sino que o sea, cualquier humano normal podría comentar, podía participar y así, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Se volvieron plataformas más participativas, construidas al principio bajo una ética de colaboración. Y todo esto, básicamente, empezó a generar lo que ahorita llamamos 20 años después, como la inteligencia colectiva, que poco a poco también se convirtió en este concepto de inteligencia artificial. Obviamente todo esto que voy a decir es muy introductorio, no es, es muchísimo más complejo, pero bueno, es una charla y entonces pues son temas que si les interesa pues vale la pena profundizar. Entonces, para que estos sitios sean interesantes, esto ya lo vemos ahorita en la vida real, tienen que tener estos contenidos dinámicos que cambian constantemente, ¿no? Entonces, ya no es suficiente entrar a una web estática, sino lo que seguramente todos hacemos en nuestras redes sociales favoritas es entrar y ver algo nuevo, 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 ¿no? Entonces, para que esto suceda, estas plataformas tuvieron que desarrollar soluciones especializadas, ¿no? En la que yo como usuario reciba información específica que yo quiero recibir. Ahí ya, pues, un poco se empieza a ver hacia dónde voy, ¿no? O sea, hacia dónde voy de los dos lados, de la recolección de datos y sobre todo, pues, de nuestra área, que es el marketing digital, ¿no? Entonces, básicamente ahorita, en este momento en el que estamos ahorita, que se considera como la era postdigital, lo que nosotros buscamos como consumidores es este flujo constante y eterno de información nueva, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a poner nuestros contenidos. Más adelante vamos a ver qué tipo de contenidos, pero ahorita se los adelanto, así la publicidad pagada, la publicidad, digamos, de una empresa, tiene que ir como en el mismo nivel de diversión, de engagement, que sea agradable, que sea divertido, igual que todos los contenidos sociales, ¿no? Porque pues al final están compitiendo en el mismo nivel exactamente. Entonces eso lo platicaremos más adelante. Entonces, este es nuestro momento actual. Manovich dice que es, y esto yo creo que es muy cierto, que es la primera vez en la historia en la que opiniones, ideas y sentimientos, estos temas son como muy importantes ahorita, de cientos de millones de personas aparecen públicamente y son fácilmente cuantificables, monitoreables y rastreables. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido esta oportunidad de analizar a nuestro público de forma tan específica e inmediata como lo tenemos ahora. Es una gran oportunidad para nosotros, pero por otro lado también es una gran responsabilidad, ¿no? Y realmente no es necesario pedir su permiso para hacerlo, ya que ellos mismos nos alientan a hacer públicos todos estos datos. Quienes tienen su cuenta de Instagram cerrada, quienes no tienen redes sociales, o sea, creo que nadie de los que estamos aquí no tenemos nada de eso, ¿no? O sea, todos queremos, digamos que estar de una forma u otra, ¿no? Entonces, no solo
ahora desde el lado de los creadores de contenido tenemos que pedir o ir a buscar, sino que la información ya está ahí puesta, si sabemos encontrarla, casi como en bandeja de oro, ¿no? Entonces, pues, es una gran oportunidad y un gran reto también para nosotros. Esto es muy importante. Muchas veces, cuando hacemos estrategias de comunicación digital, pensamos como solo en lo inmediato, ¿no? En lo que la gente pone en Facebook, en lo que la gente pone, no sé, a lo mejor el tipo de keywords que buscan en Google para que nos encuentren y así. Pero esto es algo que muchas veces no nos damos cuenta de la magnitud. Esta imagen está muy chiquita, no sé si incluso ustedes la alcancen a ver, yo hay cosas que ni siquiera alcanzo a leer bien. Pero esto es básicamente una disección de una sola persona de toda la información que estamos poniendo en Internet, ¿no? Entonces es una locura, ¿no? Es muchísima información la que se está... No sé si sea el tema filtrar, porque nosotros damos permiso, la parte de los permisos, la parte de todas estas cosas es otro tema que quizá, si les interesa, se pueden tocar en otra ocasión. Pero como pueden ver aquí, hay muchísimos dispositivos, muchísimas aplicaciones, muchísimos permisos que damos, muchísima información que se recolecta, y toda esta se junta para crear nuestros perfiles digitales. Se dice, o sea, nadie sabe realmente a ciencia cierta qué es lo que está pasando, porque todos estos algoritmos y todas estas, digamos, que estrategias de recolección de datos están súper bloqueadas a través se llaman algoritmos de caja negra. Entonces nadie de nosotros podemos saber, podemos leer exactamente el código de Google, de Facebook, de esas grandes empresas, para saber exactamente qué es lo que recolectan, pero más o menos de muchas investigaciones se ha visto que es este el panorama, ¿no? Entonces lo que sucede es que de todas estas acciones se crean perfiles digitales bastante cercanos a nuestra personalidad real, ¿no? Porque no nada más nosotros estamos dando, por ejemplo, la foto de Facebook, ¿no? O el clic, no sé, las búsquedas de Google o el blog que me hice para aparecer, sino, por ejemplo, todas estas aplicaciones conocen desde los clics que doy en páginas externas, ahorita voy a ponerles un ejemplo, desde la resolución de mi móvil, desde el modelo de mi móvil, desde mi dirección IP, desde a qué hora me conecto, desde mi geolocalización, desde muchísimas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay algo que las organizaciones dicen que no nos escuchan, pero por supuesto que nos escuchan. Hay 1.000.000 de pruebas que demuestran que sí, los asistentes virtuales nos escuchan, se recolectan todas estas palabras y así, ¿no? El ruido de fondo de los asistentes también se utiliza un poco para conocer qué es lo que está pasando. Entonces, esto que estoy contando es como una mínima parte de todo el panorama que se recolecta en esto, ¿no? Si, por ejemplo, en este ejercicio es la disección del rostro digital de un chico de preparatoria, más o menos, ¿no? Estándar. Y pues pueden ver también pues, todas las aplicaciones que tiene en su móvil, todos los permisos más comunes que estamos dando y así, ¿no? Entonces, todo esto es lo que genera nuestro perfil digital, ¿no? Entonces, esta es información, pues son datos, ¿no? O sea, son archivos de texto, archivos de audio, como bastante sin sentido, ¿no? Así que se van y se recolectan por millones y millones de usuarios, ¿no? O sea, una persona, mi perfil solito no vale nada, pero el perfil de miles de millones de personas, pues por supuesto ya empieza a cobrar este interés económico que todos sabemos que es el nuevo negocio, ¿no? O sea, la data es como la nueva moneda de cambio. Y después, una vez que tengamos eso, después es importante también entender como esta idea de la clasificación social. Esto es, digamos que la primera capa que puse es todo lo que estamos votando así como
sin demasiada atención, ¿no? La IP que no sirve para nada y así, ¿no? Y después viene el proceso de los usuarios de clasificación de contenidos para darle sentido, ¿no? Esto pues tiene varios nombres distintos, clasificación social, folksonomía también se llama como en muchos otros textos, categorización, organización de contenidos, bla, 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 ¿no? Entonces, básicamente, esta es la segunda capa de acción que hacemos nosotros los usuarios para categorizar contenido y que le dé sentido humano, digamos, ¿no? Entonces, básicamente es algo muy, muy, muy sencillo de hacer. Todos lo hemos hecho millones de veces. Por ejemplo, todos tienen Pinterest, por ejemplo. Pueden levantar la manita o decir que sí. Sí. Ah, sí, ok, muy bien. Entonces, todos seguramente, súper, Pinterest además es de Google, entonces pues tiene como su super ultra algoritmo muy fuerte. Básicamente es lo que hacemos en Pinterest, lo hacemos en todas las demás redes sociales de acuerdo como a sus formas de trabajo, ¿no? Tenemos una imagen, en Pinterest específicamente, la imagen la ponemos en un board y le damos sentido. Entonces tengo mi foto como de la decoración de la casa, muy bonita, y la pongo en el board de casa de decoración de casa, shalala. Tengo mi foto de comida, la pongo en mi board de comida, tengo mi foto de perritos, la pongo en el board y así, ¿no? Entonces este ya es, digamos, que la clasificación humana de la información. Ahorita ya los algoritmos ya pueden, digamos, que detectar automáticamente imágenes de sus perros, esto es una casa y así, pero todo esto al final es alimentado como por los humanos, ¿no? Esta categorización constante y eterna que todos nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy un creador de contenido, pongo mi foto de gatito y todos los usuarios que son estos, que son como, por ejemplo, aquí vienen representados como diferentes grupos sociales, los categorizan así, es un gatito como tipo Pinterest, es un gatito como más tipo meme, es un gatito, entonces ya le damos esta categorización mucho más específica y casi personalizada a nuestros contenidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, seguramente también casi todos ustedes tendrán Spotify. Por eso vemos que el radio de Spotify funciona tan bien, porque no nada más es la canción que a mí me gusta, que yo la pongo en esta categoría de música de los 80s, de Inglaterra, o no sé, sino que es, digamos, que es una canción que me genera ciertos sentimientos, que me evoca ciertas acciones, que me evoca ya estos sentimientos como muy humanos que se están ya computarizando y categorizando en este sentido, ¿no? Entonces, por eso, pues estas inteligencias artificiales entienden muy bien de qué va la cosa y por eso nos regresan estos contenidos que son bastante similares a lo que nosotros estábamos buscando y queriendo saber, ¿no? En un mar de contenidos tan gigante como Internet sería imposible navegar buscando solo con las categorías generales, ¿no? Entonces esto es bastante interesante porque aquí ya empezamos a ver que ya no solo nos interesan las categorías genéricas de las cosas, sino que aquí ya empezamos a trabajar con los sentimientos, con las sensaciones, con las reacciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos unas acciones muy, muy concretas que hacen las plataformas, como por ejemplo las reacciones de Facebook. O sea, no es gratuito que ya nos dejen poner me enoja, me entristece, me enrisa, me encorazona y así, ¿no? Facebook lo que quiere, bueno, sí, Facebook es entender nuestra reacción emocional a los contenidos. Entonces, esto, tómenlo bien en cuenta, va a ser muy importante para el diseño de nuestra estrategia de comunicación más adelante.
Entonces, este es el segundo nivel de categorización. Les digo, esto es pues, muy a grandes rasgos, obviamente es muchísimo más complejo. Y lo que sigue después es el procesamiento, es decir, muy conocido con el concepto de Big Data, ¿no? Entonces tenemos, digamos que todos estos, esta información inconexa, separada, y ahí es donde vienen los algoritmos de cada una de las plataformas, en donde las acomodan, les dan sentido, y aquí es donde ya los vemos acomodaditos, puestos con estos tags más sencillos, con estos keywords, que son al final los que nos vamos a encontrar en nuestros gestores de AdWords y todas estas cosas, ¿no? Entonces, básicamente, este es el proceso que vemos de regreso, ¿no? Sí, desde los usuarios hasta las plataformas de comunicación, que son con las que nos interesa trabajar. Entonces, como resumen, pues es más o menos este proceso el que estamos haciendo, ¿no? Sí. El advenimiento de la mediatización digital. Y ahorita, creo que, no sé si alguien esté en desacuerdo conmigo, si sí, por favor, levanten la mano, pero ahorita con la pandemia, con todos estos, ha habido una superdigitalización de todo, ¿sí? Una aceleración enorme de pues, todas nuestras acciones, ¿no? Básicamente, pues, casi todas nuestras comunicaciones pasan por pantalla, pasan por dispositivos, y esto, como todo lo demás, como lo que les decía, así desde tener un celular y moverse de un lugar a otro, toda esta información se recolecta, pues todas estas interacciones, que ahorita hay mucho más, pues también, ¿no? Entonces, esto es también un gran parteaguas en lo que viene. Entonces, como mercadólogos o próximos mercadólogos, pongan mucha atención porque se vienen cosas interesantes e importantes de analizar. Entonces, después, esto les digo, es como solo un pequeño resumen. Estos desarrollos tecnológicos implicaron mayor capacidad de almacenamiento, manipulación de información. O sea, ahorita también, o sea, servidores gigantes son los que tienen que manejar toda esta información. Cada vez nos hemos visto más en la necesidad de crear estos modelos capaces de recibir respuestas autónomas. Ya no hay nadie que está decidiendo, para esta persona que le gustan las fotos de gatitos, hay que ponerle 100,000 fotos de gatitos porque es a las que reacciona y le hace feliz, y eso es lo que hace que se mantenga en el internet una y otra vez. Y esto nos ha creado modelos más refinados y realistas del comportamiento humano. Es lo que les decía, ahorita somos bastante capaces de predecir comportamientos, de entender sentimientos, de entender reacciones y de todo esto, ¿no? Y también todos estos modelos pueden ser probados en tiempo real, ¿no? Si yo mando una información que no funciona, esta persona o este grupo de personas no va a reaccionar e inmediatamente puedo cambiar, puedo optimizar y así, ¿no? Aquí viene también como la parte quizá no tan maravillosa, que pues obviamente es algo que yo personalmente critico muchísimo, que pues esta información es muy costosa, todos estos procesos son muy difíciles de hacer obviamente, y son propiedad privada de solo un par de empresas, las cuales pues toman decisiones a lo mejor sin nuestro total consentimiento. Entonces, déjenme revisar un segundo el chat para no perderme. Ay, ya se me perdió. Un segundo. Por ahora, preguntas en voz alta, si tienen preguntas, comentarios. ¿Nadie? Ok, sigo. Entonces, tenemos 5 grandes empresas, que son las 5 grandes empresas con las que básicamente vamos a trabajar por ahora en el futuro cercano. Pues les llamamos cotidianamente las GAFAM, que son Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft.
que son básicamente pues, estos 5 grandes gigantes que controlan todo. Y muchas veces pensamos, ¿no? Ah, pero no, si yo estoy en WordPress o yo voy a hacer otras cosas como en otros sitios, pero no. O sea, aquí la cosa es que todas estas 5 grandes empresas tienen sus manos puestas como en absolutamente todos lados, ¿no? Entonces, por un lado es positivo porque al final ahorita en este momento específico es la información con la que vamos a trabajar en tiempo real, son las primeras plataformas con las que vamos a hacer anuncios, en las que vamos a trabajar, pero por otro lado, hay veces que es difícil un poco salirse de este sentido, ¿no? Porque pensamos que son estas grandes empresas, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, pero estas empresas tienen como subempresas que no necesariamente sabemos que les pertenecen a estos gigantes y que de todos modos participan activa o pasivamente en la recolección de información de nuestros usuarios o de nosotros mismos, ¿no? O sea, hablo muchas veces de los usuarios, pero nosotros también somos consumidores, también somos personas normales a las cuales también se les está generando su perfil digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? O sea, Google, YouTube es muy obvio que es de Google y así, pero muchas veces Waze no es tan obvio que sea de ellos. Luego ahorita ya no funciona demasiado, Motorola también es de ellos, entonces no nada más tienen recolección de datos en relación con su buscador o con sus AdWords, sino que además, pues, toda la información que ellos recolectan incluso de nuestros gestos, de todo lo que sucede como en sus móviles, ¿no? Amazon, por ejemplo, ¿no? Si también tiene Twitch, tiene Alexa, tiene un montón de otras cosas. Amazon y Google también tienen servidores gigantes que la mayor parte de los proyectos están ahí instalados. Facebook, creo que es como el más obvio de todos, cuál es su red de plataformas, WhatsApp y Instagram, que son como las más famosas. Y así, entonces también parte como de nuestro trabajo de comprensión de los usuarios, de ver en dónde están dejando la información, qué tipo de información están dejando en cada plataforma, y así, es entender a quién le pertenecen estas cosas, ¿no? Y entonces, como usuarios siempre somos visibles, aunque no lo parezca, siempre. Aunque estemos en una página que parece que no le pertenece a ninguna de esas grandes empresas, todas estas empresas tienen herramientas bastante interesantes para el marketing que permiten estar constantemente monitoreando la actividad de las personas, ¿no? O sea, los más famosos son los rastreadores o trackers, las cookies, los beacons, los píxeles y todo esto, que son pequeños, desde programitas hasta solo pequeñas líneas de código que se instalan en sitios externos que nos permiten verificar, por ejemplo, quién entra, quién sale, para ir mandarle información, ¿no? Entonces, esto también ustedes seguramente lo han experimentado 1.000.000 de veces, no es algo nuevo, pero, por ejemplo, cuando entran, no sé, bueno, Best Buy ya no existe, pero Best Buy, o sea, cualquier tienda de cualquier cosa, que entramos a Best Buy y después regresas a Facebook o a cualquier otro lado e inmediatamente te aparecen miles de publicidades del artículo específico que compraste. ¿A todos les ha pasado? A ver, cuéntenme de sus experiencias en este sentido. ¿Alguien tiene una experiencia que me pueda contar? Pues a mí me pasa luego que cuando reviso la aplicación de Shein para ver la ropa y que estoy ahí un rato, ya después me salgo y me meto, no sé, a YouTube o a Facebook, me aparece publicidad de la ropa que vi antes. Ajá, claro. Sí, justo es eso, ¿no? Así es, son acciones automáticas, realmente. Y sí, es decir, lo que hace este sitio, que tú pensarías que no tiene nada que ver con estas plataformas,
es que están conectados, ¿no? Hay unas cookies o un pixel o algo así que le dice a Facebook, esta persona le interesó esto, ponle publicidad específica, ¿no? Entonces, pasa eso muchísimo, ¿no? Ahorita les voy a dar un ejemplo no tan obvio. Ese es, digamos, que el ejemplo más obvio, como para que vayan un poco dándose una idea de cómo funcionan las cosas, pero hay muchos otros procesos también como muchísimo más invisibles, ¿no? Por ejemplo, otras cosas, por ejemplo, el traslado de archivos no cifrados o pues todo este viaje que hacen los archivos de puerto a puerto realmente no siempre es completamente invisible. Se puede conocer desde, por ejemplo, qué torres de información pasa a nuestro archivo, desde la dirección IP en la que sale, en la que regresas y todo eso, ¿no? Entonces, pues todo eso se va recolectando. Otros plugins que, por ejemplo, se instalan en los sitios, que también, si hay un término que no conozcan o se les hace también muy complejo, por favor, pregunten con toda confianza. Aquí es una presentación para entender. Pero, que son, por ejemplo, productos y accesorios, digamos, que instalamos en nuestros sitios, que facilitan, que sirven muchas veces o para facilitar el funcionamiento de nuestros sitios, por ejemplo, Google Fonts, que automáticamente en muchos de los sitios tenemos instalados pues el servicio de Google Fonts para que todo se vea bien, para que no se desfasen, bla, 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 pero ese pequeño servicio de Google Fonts también recolecta información de las personas que están visitando y muy probablemente lo relacione con su perfil principal de Google, por ejemplo, ¿no? O sea, si estás logado, incluso se dice que hasta si no estás logado, pueden conocer bastante bien, ¿no? También la navegación en incógnito no les salva de nada. No vayan a confiar en la navegación de incógnito. La navegación de incógnito solo sirve para que no se guarden las cookies, pero por todo lo demás son completamente visibles, casi igual que si fuera pues la navegación normal, ¿no? Si quieren navegar completamente en incógnito, hay otras formas como otros navegadores más seguros y así. Este es otro tema, pero la navegación de incógnito no nos salva de absolutamente nada. Y este es un ejemplo ya como mucho más real de toda esta recolección de información que no nada más es la que nosotros hacemos en nuestras plataformas digitales de yo voy a subir la foto, yo voy a subir mi post y así, sino que todo esto también está formando nuestro perfil digital y puede ser utilizado para que nos lleguen anuncios, que nos lleguen mensajes muchísimo más personalizados. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo que hice. Eluniversal.com, seguramente todos han entrado a este periódico. Y aquí, este es un medidor de los trackers, de todas estas pequeñas herramientas chiquitas que rastrean y que están monitoreando la información de sitios e incluso externos, ¿no? Entonces, aquí nos dice que tiene 39 trackers, muchos de publicidad, muchos de analytics, muchos esenciales, es lo que les decía, si hay unos muy esenciales para que el sitio funcione y así, ¿no? Y aquí es donde podemos ver quienes otra vez están como de protagonistas en este rastreo de información, ¿no? Entonces es lo que les diga, ahí están en todos lados, ¿no? Estas 5 grandes empresas, probablemente muchas de estas también sean parte como de estos cinco grupos o sean como subproductos, no lo sé, habría que analizar cada una de ellas, pero aquí Google tiene trackers esenciales, ¿no? Google tiene Analytics, pues Google está en todo, ¿no? Y Facebook también. Entonces ahí es donde vemos cómo se complejiza muchísimo más la recolección de datos de los perfiles
y cómo ahorita, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Si ahorita que está el COVID y todos tenemos un poco de miedo, si cliqueas a cada rato las noticias de, oh, no, si llegó la vacuna, no llegó la vacuna, me vacuné, no me vacuné, pues toda esa información queda recolectada y nosotros como desarrolladores de una campaña podemos aprovecharla o incluso desaprovecharla, ¿no? O sea, utilizarla como para fines también un poco éticos. Esta es otra discusión, pero creo que es importante como mencionarla en ese momento. Entonces, pues más o menos ahí ya vemos, les digo, es una súper embarradita, es muchísimo más complejo, pero como es muchísimo más amplia la recolección de datos de una persona o la creación de un perfil que lo que vemos originalmente, ¿no? O sea, normalmente estas cosas no son tan visibles, o sea, pocas veces nos metemos como a ver cuáles son los trackers del sitio externo que busqué y así, ¿no? Entonces, hasta acá, dudas, preguntas, comentarios. No, todo claro, gracias. Ok, bueno, entonces sigo, les digo, con toda confianza interrúmpanme si es necesario. Y entonces, ahora sí, ya empezamos como a llegar al otro punto de la presentación, que es pues, el desarrollo de estrategias y así. Pero y entonces, como todo esto, ¿para qué sirve? Pues para generar cada vez más mensajes hiperdirigidos, ¿no? Entonces, básicamente, así es como entra en acción la inteligencia artificial. Con esto las máquinas son capaces de reconocer como patrones relevantes. Pues si yo normalmente me meto a ver, o sea, por ejemplo, en este caso, ¿no? Como del susto del COVID, ¿no? Si yo normalmente estoy en pánico porque siento que me voy a morir y entonces todo el tiempo estoy clicando en noticias y todo el tiempo estoy buscando en los buscadores y en Facebook a lo que hago reacciones o en donde incluso me quedo, ¿no? Más tiempo, incluso aunque ni siquiera haga yo alguna acción como tal. De noticias alrededor del COVID y así, ahí pues se genera un perfil específico, ¿no? Esto también es importante mencionar. Muchas veces pensamos que el perfil es como una sola persona, ¿no? O sea, a Alejandra Mateos le gustan los gatitos, pero no necesariamente. O sea, este perfil es muy complejo y es Alejandra Mateos con ciertos datos concretos que sí ya son un poquito más estables, como cosas quizá también cuestionables, así como mi nivel socioeconómico, porque mi IP siempre está en mi colonia, que es tal, mi modelo mi nivel socioeconómico, por ejemplo, también se puede detectar con el tipo de tecnologías que uso, el tipo de móvil que tengo, el tipo de computadora que tengo, cuántas computadoras uso, cuánto tiempo paso en la computadora, todo esto, y también mis intereses específicos. Entonces, digamos que el perfil Alejandra Mateos no es uno solo, sino es Alejandra Mateos en relación con los gatitos, ¿no? Entonces, ella tiene este tipo de intercambios con este tipo de contenido, ¿no? Entonces, le gustan mucho los gatitos, shalala. Alejandra Mateos en relación con la música, ¿no? Entonces, ella es consumidora activa de música y consumidora y así, ¿no? Alejandra Mateos en relación con el COVID. Y entonces son mis acciones específicas, mis reacciones, mi relación casi emocional con todos estos temas, ¿no? Entonces, estas inteligencias artificiales pueden reconocer esto, ¿no? Sí, reconocen los patrones que yo, mi perfil específico, tengo en relación con ciertos temas, unos con los que reacciono más, otros con los que obviamente no reacciono nada. Puede aprender sobre qué tipo de contenidos, por ejemplo, para mí son relevantes, entonces me los regresa, y puede razonar, ¿no? Entonces tomar decisiones independientes de acuerdo a esta predicción de intereses posibles que yo tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, seguramente todos usan YouTube y seguramente todos han visto como los videos que
que nos recomiendan, y es básicamente lo mismo, ¿no? Lo mismo que decía de Spotify, lo mismo que decía de Pinterest. Esta información le puede gustar a esta persona, entonces se lo pongo. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues obviamente para quedarnos en la plataforma el más tiempo posible, ¿no? Entonces es esto lo que les decía, ¿no? Sí, es la generación de perfiles en relación con los hábitos y costumbres. A mí me gusta escuchar música en YouTube, entonces, pues como en mi reproducción automática de YouTube, aunque vea cosas que no sean de música, si el tercero ya me vuelve a regresar cosas de música, así, porque el algoritmo sabe, ¿no? Si aprendió de mí, razonó que a mí probablemente me va a gustar ver este video de Alice in Chains. Mis conexiones sociales, eso también es muy importante. Este perfil, esto no lo mencioné al principio, pero es importante decirlo, esta creación de perfil no es nada más de una sola persona, sino también se alimenta de nuestros pares cercanos, ¿no? De nuestros contactos en redes sociales, de nuestros incluso contactos, por ejemplo, de Google, y todo lo que ellos hacen se relaciona también con nosotros, ¿no? Les digo, también entienden los lugares donde te encuentras, el nivel socioeconómicos, los intereses personales y así, ¿no? Y entonces, pues de ahí vienen todos estos sistemas de recomendación y toda esta categorización que ahorita vamos a ver, como para que nosotros entremos también en esta dinámica en la que el contenido que estoy viendo es bonito, por ejemplo, en mi feed de Facebook. El siguiente contenido también es bonito y relevante, el siguiente contenido también es bonito y relevante, y que el anuncio publicitario que ya nosotros creamos como creadores de contenido sea igualmente interesante y relevante, conociendo como mucho más a fondo la posible creación de perfiles de todas estas personas. Entonces, pues más o menos esto es a grandes rasgos, ¿no? O sea, ¿cómo se utiliza esta información? Pues para esto, ¿no? Así, recomendaciones de Google, por ejemplo, los contactos de LinkedIn, esto que seguramente han visto, el primer nivel, segundo nivel, el buscador de Google. Hagan ese ejercicio, es bastante interesante. Si hay tiempo ahorita lo podremos hacer. Con 2 personas distintas o 3 personas o las personas que sean, busquen el mismo término y vean los resultados distintos que van a salir en la búsqueda. Porque realmente estas búsquedas ya están hiperpersonalizadas de acuerdo a nuestros intereses personales, de acuerdo a nuestros hábitos, de acuerdo a nuestros clics, de acuerdo a millones de cosas que se juntan, ¿no? Entonces, el Internet para mí es completamente distinto que el Internet para cada uno de ustedes. Vemos como un ecosistema completamente distinto, porque ya es hiperpersonalizado para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, obviamente, esto también complejiza el trabajo, pero también vuelve bastante más interesante de hacer estrategias de contenidos digitales. Y entonces, aquí viene también un pequeño riesgo, que es justamente crear estas burbujas de información. Esto es parte como de mi investigación de maestría, entonces no puedo no decirlo, pero sí, ¿no? O sea, muchas veces lo que le presentamos al público, de acuerdo como a todos estos algoritmos, es específicamente lo que yo quiero que me digan. Entonces, para nosotros como creadores de contenido, muchas veces se nos puede dificultar llegarle a estas personas que ya están como completamente convencidas de ciertas verdades que nos presenta el Internet, ¿no? Y por eso, por ejemplo, ahorita vemos fenómenos que pocas veces se veían como tan abiertamente, ¿no? Así como las personas antivacunas, que por alguna razón creen que las vacunas no existen, o el Pizzagate, los terraplanistas, o como un ejemplo bastante interesante como de una buena estrategia de marketing, y fue cuando ganó Trump en el 2016, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado. O sea, todo esto es muy bonito, muy interesante, y es una herramienta fantástica también para jugar, para hacer nuestras estrategias de comunicación, pero siempre hay que tener
tener en cuenta también este tipo de cosas, ¿no? Estas bases de datos se alimentan siempre de información humana, lo que les decía al principio, ¿no? Si yo categorizo que este gatito está bonito y que este gatito tal vez no está tan bonito, ¿no? Entonces, el gatito súper bonito se va a las recomendaciones de gatitos súper bonitos, el gatito no tan bonito a lo mejor se va, no sé, ¿no? Es como un ejemplo muy bobo, pero me imagino que queda claro. Entonces, siempre estas bases de datos vinieron de una categorización humana. Muchas veces en nuestro medio se piensa, no, pues es que son operaciones completamente matemáticas, son algoritmos, no son humanos, ¿no? Son máquinas que están decidiendo, no hay sesgo, ¿no? No está la parte humana, pero sí la hay en esta parte, ¿no? En la creación de las bases de datos. Porque esta información está cruzada por todos los aspectos sociales que nos afectan en la vida real, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, en la presentación de contenidos podemos ver cosas que no están tan bien. Por ejemplo, la representación, ¿no? De ciertos grupos sociales, de otros grupos que no aparecemos. Por ejemplo, hay un ejemplo bastante interesante que si quieren, háganlo. Buscar la palabra científico. Normalmente vienen como puros hombres blancos, como caucásicos, europeos o gringos y así, ¿no? Entonces, pues nosotros mismos, ¿no? Incluso los mismos mexicanos no nos vemos representados en eso, ¿no? De igual forma como términos como relacionados con género, por raza y esto, ¿no? Y pues nada más, en este sentido, siempre tomar mucho en cuenta que pues esta preocupación es particularmente aguda en las áreas marginales de crédito, vivienda y empleo, ¿no? Aquí también hay ciertas cosas que son preocupantes, como por ejemplo publicidad hiperdirigida que vaya a ciertos grupos sociales o que evite ciertos grupos sociales, ¿no? Porque ya vimos, por ejemplo, que podemos mandar mensajes hiper dirigidos a personas como a lo mejor de mi colonia, y que un grupo enorme de población jamás ni siquiera tendría la oportunidad de verlo, ni siquiera tendría la oportunidad de aplicar porque pues no se dirigió para ellos, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que tener como esta precaución en el tipo de mensajes que estamos lanzando y como por qué estamos tomando este tipo de decisiones. Es parte como esencial de nuestra chamba como de diseñadores de información. Y entonces, pues esta pregunta, ¿no? Y luego todo esto, ¿para qué me sirve? Ya vimos en esta tablita, ¿no? Así como para qué se utilizan las plataformas, como cómo se categoriza la información, qué tipo de resultados nos regresan. Y esto también nos va a servir a nosotros. Ahora sí ya empezamos como la segunda parte como de nosotros como diseñadores de información y diseñadores de estrategias de comunicación digital. ¿Todo esto para qué me sirve? Porque todo esto se categoriza y se utiliza en las herramientas de gestión de publicidad. Entonces, básicamente, también sus bases de datos que ellos están utilizando están accesibles y abiertas para nosotros. Entonces, viene la segunda parte, la construcción del mensaje. Ahora, ya después de que vimos como todas estas cosas que normalmente no tomamos en cuenta, podemos pensar en la construcción de un mensaje mucho más específico, pensando en todos estos puntos que esta persona pasó, de todas estas, digamos que migas, todas estas migas como tipo, incluso Hansel y Gretel, ¿no? Que todos nosotros vamos dejando poco a poco, entonces podemos nosotros como marqueteros seguir ese rastro, ¿no? Así, ver en dónde se dejaron las cosas, qué tipo de cosas están dejando mucho más allá de nada más los likes que vemos o los compartidos o bla, bla, bla. Y esto nos permitirá entender mucho mejor
a nuestros usuarios entender que no nada más una palabra clave es suficiente como para que le llegue a este grupo de usuarios, sino pensar más en situaciones, en acciones, en todo esto, y así nos permitirá construir mucho mejor nuestro mensaje. Entonces, ¿cuáles son los beneficios reales, ¿no? Lo que les decía, entender a los usuarios, ya no nada más desde lo que vemos a simple vista, que son las redes sociales, sino mucho, mucho más a fondo. También del otro lado, nos permite a nosotros recolectar información en tiempo real. No sé si alguien de ustedes ya ha hecho alguna campaña de anuncios en redes sociales, en Facebook, por ejemplo, que puedan contarme de el tipo de información que se les regresa, que ustedes pueden alcanzar a ver. ¿Nadie? Ok, si no, ahorita lo vemos. También nos permite, esto también es bastante importante, el acercamiento a comunidades difíciles de acceder. Muchas veces grupos cerrados o grupos muy chiquitos o grupos con intereses muy, muy, muy específicos no son tan fáciles de acceder, y en este caso, como todos al final dejamos como nuestras huellas digitales, podemos llegar a ellos específicamente, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, si gente que le interesa muchísimo, que son muy, muy fans de Sailor Moon y así, entonces, pues ahí vemos, ¿no? Como sus huellas, sus rastros, y los podemos seguir bastante bien a través de toda esta recolección de datos. Y también para nosotros nos facilita muchísimo el control y medición del crecimiento del proyecto, ¿no? Un poco lo que les decía hace rato, si no funciona, podemos cambiar nuestra estrategia en tiempo real, podemos hacer pruebas A/B, ver qué tipo de mensajes le llegan mejor a este tipo de personas, y todo esto pues, sostenido en toda esta enorme plataforma pues, de recolección de datos que ahorita pues, nos facilita muchísimo la chamba. Es muy importante pensar otra vez de nuevo lo que decía al principio, primero en las personas y ya después en nuestro proyecto. Esto es un error que siempre veo en esta área. Yo lo que hago es sobre todo consultoría. Yo no desarrollo estrategias, sino ayudo a otros proyectos a armar un plan lógico, coherente, escalable y realizable de su comunicación, ¿no? Y lo primero, siempre que me encuentro, es que piensan primero en su proyecto, que es normal, porque, bueno, es como muchas veces la pregunta viene en el sentido de ¿cómo puedo hacer que la gente compre esto? Y realmente no es la pregunta correcta. ¿Sí me escuchan bien? Me dice que mi conexión es inestable. Ya sé. No es la pregunta correcta. La pregunta correcta sería ¿qué beneficios ofrece mi proyecto a la comunidad? Es decir, otra vez, como viniendo de toda esta grande plática que ya tuvimos, es cómo me puedo insertar como en esas interacciones, en esas conversaciones como muy locales que tenemos, ¿no? Y ¿qué puedo resolver? ¿Cómo puedo hacer que el problema de todas estas personas se resuelva, ¿no? Y pensemos en el problema no como un problema grave de, oh, Dios mío, no tengo que comer, o no sé, ¿no? Sí, el problema puede ser cualquier cosa, ¿no? Si yo a lo mejor estoy normal en mi casa y me aparece un anuncio de una plantita de Pokémon y entonces me surge un problema, ¿no? O sea, ahora yo necesito esta plantita de Pokémon porque está muy bonita y puede ser parte de mi colección de plantitas y bla, 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 ¿no? O sea, eso, digamos que le llamo al proyecto, ¿no? Entonces, sí, o sea, volteen primero el proyecto hacia las personas, es mucho más útil,
pensar en lo que las personas necesitan, cómo lo buscan y qué esperan de ello, ¿no? Otra vez lo mismo, ¿sí? Cómo navegamos en estas plataformas, o sea, cómo hacemos clic, cómo consumimos ese tipo de información, o sea, todo esto ya está visible, les digo, gracias como a esta recolección de datos. Y olvidemos poner las necesidades del proyecto o negocio primero, sino que más bien al revés, ¿no? Las necesidades y los perfiles de estas personas o de estos usuarios primero, y de ahí ya podemos desarrollar estrategias de comunicación mucho más coherentes y accesibles. Entonces, esta es una fórmula que a mí me ha funcionado muchísimo. No es mía particularmente, de otra chica, pero me parece muy, muy importante para platicar en esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que considerar para hacer una estrategia de comunicación es primero la forma y el contenido. La forma es decir, cómo se presentan estos contenidos, y otra vez, o sea, a la hora de analizar como toda esta huella digital que estamos dejando, podemos también pensar en cómo vamos a contribuir nosotros con estos contenidos, ¿no? Es decir, si los usuarios consumen muchísimos videos o consumen muchísimos videos en formato TikTok que son completamente distintos, o contenidos en forma de texto, contenidos en forma de cualquier otra cosa, ¿no? O sea, en dónde hacemos clic, en qué tipo de dispositivos estamos mirando estos contenidos, a través de incluso qué datos, ¿no? O sea, si se consume con el wifi de la casa, si es con datos móviles, si es contenido que es, no sé, o sea, todas esas cosas de las que ya hablamos. Entonces, considerar eso, ¿no? Y también, pues, el contenido, ahora sí, dentro de ese tipo de salidas, ¿no? Así que sea coherente, que tenga relación con lo que las personas están consumiendo, pero sobre todo con lo que las personas están relacionando afectivamente. Un poco lo que platicaba hace ratito, pero ahorita ya lo vemos como más en este sentido, ¿no? Del desarrollo de una estrategia de comunicación. Entonces, y que obviamente tenga un potencial histórico, es decir, que sea relevante para el tiempo real, ¿no? Que sea relevante hoy. Ahorita la preocupación de las cosas relacionadas con el COVID es muy distinta que la preocupación relacionada con las cosas del COVID hace un año o hace 6 meses y así, ¿no? Entonces, que sea relevante ahorita, que la forma sea correcta, que el contenido sea correcto, para ahora sí, con esta formulita, crear una experiencia significativa. Acuérdense muy bien de lo que decía al principio, ahorita sí ya lo vuelvo a repetir, la publicidad también es contenido. Hay que olvidar los medios tradicionales de comunicación, el anuncio de 2x1, y chalala, y compra porque estos son los mejores zapatos. Es decir, esto ya no funciona. Toda la información que nosotros generemos, todos los contenidos que nosotros hagamos, tienen que dialogar de forma horizontal con todo lo demás que vemos de forma orgánica, generado como por usuarios normales, ¿no? Entonces, esto también es muy, muy, muy importante de considerar. Entonces, ya que tenemos todas estas cosas, falta un último paso, ¿no? Sí, ya entendimos cómo se vierte la información, cómo se recolecta, cómo se maneja y quién la maneja y así, ¿no? Y ahora ya estamos viendo del otro lado, nosotros como creadores de contenido y como creadores de campañas o estrategias de comunicación, ¿no? Entonces, para saber también en dónde ponerlos correctamente, hay que entender el consumo de información. Yo divido la puesta en escena
nuestros contenidos en estos 4 puntos clave, ¿no? El primero es el contenido social, que es en donde el usuario es pasivo y la comunicación es activa, es decir, como todo lo que pasa en las redes sociales. Tenemos nuestro feed de Facebook, de Instagram, de TikTok, de lo que sea, y las personas no llegan a buscar la información específica, no llegan a ver, bueno, voy a ver la oferta educativa de la Universidad de la Comunicación para ver si me inscribo, para ver si me interesa los posgrados, shalala, ¿no? Si yo me meto a estas redes sociales a ver noticias, a distraerme, a ver los memes de gatitos, a ver qué hizo mi prima, a ver noticias, a ver fotos de Kurt Cobain, o sea, no sé lo que sea, ¿no? Es decir, yo digamos que soy un usuario pasivo en relación con la información que nosotros estamos intentando mandar, ¿no? Y nosotros, como marketeros, como los que estamos creando esta información, tenemos que ponernos, digamos que enfrente de esta persona, o sea, aparecerles en sus feeds, ahora sí entendiendo todo lo que platiqué en la primera parte, ponernos en su feed y aparecer, ¿no? Entonces, a lo mejor esa información puede ser relevante para mí. Ok. Bueno, yo estoy a lo mejor lamentándome porque, no sé, no tengo chamba o algo así y pues me aparece específicamente esta información y me resulta relevante, ¿no? Así es como, digamos que nosotros nos aparecemos en este tipo de plataformas. Y después está el search. Estos conceptos son los que utiliza HubSpot y yo utilizo pues estos en español, que es comunicación pasiva y usuario activo. Entonces aquí es en donde entra este otro universo gigante que son los buscadores. Y específicamente Google en nuestro país. Los buscadores también es el buscador de Yahoo, el de Google Doc, el de Bing y así, pero realmente casi todas las búsquedas se hacen en Google. Entonces, para nosotros nos conviene, ¿no? Porque pues, solo vale la pena utilizar. Bueno, depende de tu estrategia, a lo mejor hay un público muy específico que utiliza Bing, pero en general Google es el buscador más común. Entonces ahí es completamente distinto. Nosotros ponemos la información de forma pasiva, es decir, como que la plantamos ahí, ¿no? En el caminito, y las personas van activamente a buscar información específica. Por ejemplo, otra vez el mismo ejemplo, posgrados de la Universidad de la Comunicación. Entonces, aquí es importante también conocer el tipo de búsquedas que hacen cada una de estas personas. Normalmente, si buscas Universidad de la Comunicación, ya hubo un contacto antes, entonces ahorita no es tan relevante como para nuestro ejercicio ahorita, ¿no? Normalmente la gente llega a buscar con términos genéricos, como posgrados México, a lo mejor posgrados comunicación México, y ya si nuestra estrategia de comunicación y si entendemos muy bien como toda esta parte como de la web semántica, que es como esta web inteligente, pues podemos poner ahora sí nuestros contenidos pasivos, que es por ejemplo nuestro sitio web, nuestros anuncios pagados a lo mejor en los buscadores, o sea, todas estas cosas, de forma tal en la que seamos encontrables lo más fácil posible. El contacto directo, que pues ya es el segundo paso, y esto también es importante, el contenido reflejado en los otros. O sea, desde quién está hablando de mí, positiva o negativamente, quién me mencionó, quién me backlinkeó, quién tiene esta relación conmigo. Que esto también es parte como de un todo, ¿no? Entonces, aquí ya vemos del otro lado. Nosotros, ¿en qué canales vamos a poner nuestra información? ¿Por qué? Para que este usuario nos encuentre lo mejor posible. Después, obviamente, viene la planeación, hacernos estas preguntas
¿Qué vamos a hacer? Ahora sí, a grandes rasgos. ¿A quién le vamos a hablar? ¿Cómo le vamos a hablar? ¿Por qué le vamos a hablar? ¿Para qué? ¿Qué es este problema que quiere esta persona resolver? ¿En dónde nos vamos a poner? ¿Cuándo nos vamos a poner? ¿Con quién? Otra vez lo mismo, ¿no? Así, con cuáles son nuestros aliados, nuestros stakeholders con los que nos vamos a aliar. ¿Con qué? Así, ¿con qué plataformas? ¿Con qué recursos? ¿Con qué dinero? Esta es una pregunta que no siempre se hace, pero es como importantísima porque eso pues, cambia muchísimo la cosa. La planeación, esto, ustedes cuando entren al diplomado de marketing lo verán muchísimo más a fondo, entonces yo ahorita no me voy a enfocar en eso. Si tienen preguntas o comentarios, al final lo platicamos, pero pero con esto, pues, queda como muchísimo más clara la formación de nuestra estrategia de comunicación, ¿no? Entonces, ahora sí podemos categorizar mejor, entender mejor y alcanzar mucho mejor a nuestros usuarios, conociendo los rastros que van dejando en el Internet, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo había platicado un poco, como lo vuelvo a repetir, como personas no somos un único bloque de perfil, ¿no? Sino somos diferentes perfiles en relación con los temas que les interesan. Lo que les decía, no sé, yo en relación con los gatitos tengo diferentes intereses, diferentes reacciones, a lo mejor comparto mis intereses con otro grupo socioeconómico o con otro grupo de edad completamente diferente al mío. En mi relación con la música es completamente distinta, o sea, el apego emocional con estos temas es distinto, así, ¿no? Entonces, pues, será importante también analizar desde nuestro proyecto qué tipo de relación tienen los usuarios con nuestros productos o servicios. Y por eso ya no es suficiente entender las necesidades básicas, sino la relación emocional con la que formamos con las cosas. O sea, ya sea incluso negativa o positiva. Por ejemplo, vemos muchas veces proyectos en los que tienen muchísima visibilidad, muchísimas reacciones, y muchas son negativas, ¿no? Y estos proyectos lo saben. Por ejemplo, Pictoline, ¿no? Muchas veces que ponen cosas a lo mejor feministas o cosas así, que al final saben que sus detractores van a llegar, o sea que está esta relación emocional, ¿no? Que no se pueden resistir para ir a gritar y para ir a quejarse y así. Entonces al final eso a este proyecto le beneficia porque lo que hace es que este post, que normalmente son orgánicos, tenga muchísima más visibilidad, muchísima más participación, incluso como en otros grupos, a lo mejor compartidos, ya sea negativa o positivamente, ¿no? Entonces a eso es un poco a lo que iba con la relación emocional, ¿no? Si no nada más es yo necesito este servicio, sino cómo me hace sentir, qué reacción me genera, por qué es importante como tener relación con este proyecto. Y entonces este es básicamente un resumen que podríamos hacer de nuestros posibles usuarios, ¿no? O sea, entender el contexto, por ejemplo, o sea, ya olviden todas estas cosas del marketing tradicional que alguna vez nos enseñaron. Ustedes me imagino que son mucho más jóvenes y no tuvieron estas clases de marketing tradicional en donde te decían que separar solo como por género, por edad y así, y entonces pues, te categorizaban como en un grupo gigantesco. Esto ahorita ya no nos funciona, sino nos tenemos que analizar como estos pequeños elementos como mucho más chiquitos y desglosables, ¿no? Entonces, por ejemplo, el contexto, ¿no? Si, del proyecto, otra vez este ejemplo que se me acaba de ocurrir ahorita, que tampoco se ha anunciado, pero todos estamos relacionados con eso, es como el COVID. Entonces, el COVID, ¿no? Así, vamos a lanzar una campaña de nuevos cubrebocas
no sé, lo que sea. Entonces, también ver cómo se relacionan estas personas, ¿no? Si hay una relación alta con este tema, personas que relación baja, o sea, que sí les interesa, pero que no han escarbado demasiado, no, digamos que no tienen ese contexto, esa relación. Los adversarios, los que sí conocen ese tema, pero son nuestros detractores. El grado de cercanía con el tema, también si son conocedores, si son especialistas, es distinto el tipo de relación que van a tener con el tema, si son públicos específicos, si sus hábitos, si son visitantes asiduos, por ejemplo, de ciertas plataformas, si son visitantes circunstanciales de estas plataformas en las que nos vamos a poner, si son infrecuentes, que casi nunca están, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si lo que nosotros queremos hacer es que nos visiten, bueno, entonces ahí viene un tipo de estrategia específica que vamos a armar. La relación con la tecnología también, si son adaptadores tempranos, si son usuarios regulares, si son usuarios tardíos o analfabetas, también el tipo de relación que van a tener con la plataforma o con el contenido va a ser muy distinta, ¿no? Entonces aquí vemos todo este análisis de los usuarios completamente distinta a la que muchas veces nos imaginaríamos que haríamos, ¿no? Pero esto lo vemos completamente relacionado con el tema anterior y si entendemos todo eso, que obviamente es mucho más complicado, pero vale mucho la pena. De verdad, este ejercicio de análisis y de investigación con los usuarios, si se toman el tiempo, tendrán unos resultados mucho más efectivos de su comunicación, ¿no? Entonces, es lo que les decía, ¿no? Muchas veces llegan proyectos y preguntando, ¿no? Es que ya gasté 10,000 pesos en publicidad en Facebook, porque yo sé que la gente en México todavía está en Facebook y puse las palabras clave de mi negocio de comida y puse las palabras clave comida y, y ya, ¿no? Y no funcionó para nada y ¿qué es lo que hay que hacer? Pues un poco como dar estos dos pasos para atrás, ¿no? Entender cuál es tu producto, cuál es la necesidad que estás resolviendo, quiénes son los usuarios y todas sus acciones en el Internet y en relación con tu proyecto, y después diseñar otra vez desde cero una estrategia como mucho mejor, ¿no? Entonces, esto es una muy buena herramienta que tienen que hacer, que se llama Customer Journey, que es básicamente el camino que recorre el cliente, bueno, o el usuario o la persona que está navegando en el Internet, y cuáles son los puntos de contacto con tu proyecto. Entonces, HubSpot también pone estos tres pasos. El primero es cuando apenas te conocen, que es cuando las personas empiezan como a entender dice experimentar los síntomas de un problema, pero les digo, es un problema cualquiera, ¿no? En donde yo ya vi la plantita y yo ya necesito, porque ya vi la plantita, comprar la plantita de Pokémon, porque puede ser como parte de mi proyecto, ¿no? Después, entonces aquí, este es un punto muy esencial, ¿no? Porque es en el primer paso en donde nos van a conocer. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Saber en dónde nos van a ver por primera vez, en dónde nos van a ver como por segunda vez o dónde nos van a seguir viendo. Por ejemplo, es este segundo punto, ¿no? Consideración. Ahí es donde entran en acción, por ejemplo, los trackers, todas estas cosas que les decía, si ya me conocieron una vez, ok, entonces le voy a seguir ofreciendo mis servicios, ¿no? O sea, ya visitaron mi página de la Universidad de la Comunicación, ok, entonces voy a utilizar estas herramientas, voy a ir a decirle a esta persona, oye, ¿sabes qué? Mira, yo creo que ya viste este anuncio y te podría funcionar muy bien esta maestría porque es tu perfil. Eso una y otra vez, ¿no? Y después la última parte, que ahí entra probablemente
este tipo de comunicación que yo les decía, que es el contacto directo, que ya es la toma de decisiones, ¿no? Así ya es en el momento en el que yo ya voy a decidir si inscribirme al posgrado o no, o lo que sea, ¿no? Y este proceso es con absolutamente todo, todos los proyectos, los productos, los servicios, hasta la decisión simple de lo que sea, ¿no? De bajar un ebook, o sea, no tiene que ser como un pago de dinero ni nada, ¿no? Entonces, conociendo también estos puntos de contacto, este es un Customer Journey que encontré en internet, pero por ejemplo aquí podemos saber en dónde poner nuestra comunicación, qué tipo de comunicación, aquí vemos como nuestros temas en específico, aquí podríamos poner anuncios, aquí podríamos poner a lo mejor entradas de blog, de media y así, ¿no? Y así, pues, llegarle al público correcto, con los canales correctos, a través de las redes correctas y tener unos resultados esperados, ¿no? Entonces, pues ya estoy a punto de terminar. Ahorita pasamos a preguntas y respuestas, pero solo quería cerrar esto con los errores comunes que más me he encontrado en este sentido, ¿no? El primero es el que les decía, es no hacer una investigación previa, es decir, o sea, no hacer una investigación previa de quiénes son los usuarios, qué tipo de plataformas usan, qué tipo de rastros dejan, qué tipo, o sea, todo este análisis de las personas, ¿no? O sea, qué tipo de relación van a tener con nuestros usuarios. O sea, yo entiendo perfectamente que obviamente el interés principal de casi todos los proyectos es vender, es pues generar recursos, pero en el Internet cada vez hay más competencia, cada vez hay más proyectos similares, cada vez hay más ofertas de todo. Entonces, para sobresalir y para poder navegar en esta inmensidad de contenidos y en esta inmensidad también de otras ofertas que son muy similares, tenemos que pensar muy, muy, muy bien en eso, ¿no? O sea, ya no tanto en solo si mi producto es barato, si mi producto es bueno, sino en cómo esta persona se va a relacionar de forma emocional, de forma íntima con mi proyecto y qué es lo que yo puedo resolverle a esa persona, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Sí, muchas veces, este es un error súper, súper común, pensar que el proyecto va dirigido a todo público, no al revés. O sea, otra vez con esto que les decía, que cada vez tenemos como visibles estas micro personalidades, Alejandra y la música, así que es súper, súper clavada y consume muchísimo y yo por ejemplo, en la música sí pago, bueno, ahorita no porque no hay conciertos ni nada, pero cuando vuelva voy a gastar todo mi dinero en eso. Tengo, por ejemplo, una relación como muy emocional, muy íntima con este tipo de contenidos que solo son, que son como muy diseñados para mi tipo de persona, mi tipo de estilo de vida, mi tipo de consumo de ese tipo de información y así, ¿no? Al revés con todos los otros, o sea, mi relación con los gatitos, bueno, a lo mejor con la comida de gatos, no sé, ¿no? Es muy diferente, mi relación con la comida es específica, es relacionada con mis hábitos, con mis cosas, ¿no? Entonces, olviden también esta idea de que todo proyecto va dirigido a todo público, sino que más bien piensen como en estos micropúblicos. Ya después pueden ampliar, pero una vez que le lleguen como a estos pequeños grupos con los que se relacionan, con los que hay una comunicación uno a uno, será mucho más fácil como comprenderlos, analizarlos y crecer ahora sí sistemáticamente el proyecto. Entonces, otra vez como voltear de cabeza todas las ideas preconcebidas que tenemos y ver desde esta nueva visión digital de las cosas. Y lo que decía también al principio, planear desde las necesidades del proyecto y no de las personas. O sea, yo cuando entro al internet a ver cosas, quiero que me resuelvan cosas a mí. O sea,
yo no quiero ayudarte a ti a vender tu comida, o sea, no, o sea, al revés, o sea, ¿qué me puedes dar tú a mí? O sea, ¿por qué te estás apareciendo en mis espacios personales? Y si te estás apareciendo en mis espacios personales, ¿qué me ofreces? ¿No? O sea, ¿qué tipo de relación puedo yo hacer contigo para que yo te quiera y así, ¿no? Si no, pues es muchísimo más fácil para mí solo no hacerte caso, solo si me molestas demasiado desaparecerte, bloquear este anuncio y ya, ¿no? Entonces, pues ese es el ecosistema actual al que nos estamos presentando. Por eso es tan importante analizar desde el fondo a nuestros usuarios. Lo que les decía, ¿no? Si irse como por lo básico hacia el negocio de comida, si voy a usar el keyword comida, no, sí, es muchísimo más compleja. Ver como mucho más a fondo cómo se relacionan estos temas. Por ejemplo, este es otro error súper común, pensar que en donde está la mayoría de la gente entra automáticamente en mi proyecto, no necesariamente. Otra vez regresemos a ver como los caminos que hace la gente, estas migas de pan que van dejando y en donde como seguir las migas de pan, como estos pequeños rastros de las personas que podrían interesarse en mis productos, en mis servicios, en mis proyectos y así, ¿no? Lo mismo que decía hace ratito, ¿no? Si olvídense de las categorías del marketing tradicional, ahorita no nos funcionan, más bien darle la vuelta a las cosas y pensar como en estos microgrupos de gente. Entonces, pues hasta acá termina la plática. Si tienen preguntas, respuestas, comentarios, dudas, voy a quitar la presentación para verlos. ¿Listo? ¿Alguien tiene dudas, preguntas, comentarios? Todo es clarísimo. Ok. Y la verdad es que fue muy accesible, muy claro, muy completo. ¿Cómo puede tener uno dudas así? Muy bien, gracias. Sí, yo sé que es muy introductorio este tema, obviamente es complejísimo, es como el resumen de una tesis completa, más el resumen de un libro completo, según yo iba a ser 1 hora, me pasé además así, como por casi media hora más. Entonces, pues no sé si tengan más dudas, preguntas. Haznos el spot completo de tu libro, por favor. Ok, bueno, ahora sí viene la publicidad. Es el tomo 4 de los libros de la colección puntual, que, bueno, se ve un poquito al revés, pero es una colección de libros específicos para artistas y proyectos culturales, en donde cada uno de nosotros tocamos un tema específico. Yo propuse el de promoción digital para artistas y proyectos culturales porque yo me especialicé en esa área, en el área de las industrias creativas, en México específicamente. Entonces, lo que hice fue hacer un pequeño manual de cómo colocarte en Internet. Es básicamente un poco lo opuesto incluso que hice en la maestría, que fue como un poco cómo quitarte. Entonces, lo que hago es desglosar cada uno de los pasos para que tu proyecto sea lo más accesible posible a esa comunidad en específico y que te conozcan. Normalmente tenemos como la visión errónea de que tenemos que aparecer en todos lados, ¿no? Si quiero ser así como el primer resultado de todo, y realmente no va por ahí. O sea, el éxito de un proyecto de comunicación digital es llegar a las personas correctas, en los lugares correctos, en los tiempos correctos. Y ya, o sea, si mi proyecto es chiquito y le llegó a 10 personas, pero soy a lo mejor un artista sonoro, que de todos modos hay solo 10 personas
en la escena de arte sonoro son 10 personas en México. Bueno, estoy exagerando un poco, pero no demasiado. Sí, es una escena chiquititita. Entonces, si le llego a esas 10 personas en los lugares correctos, con los lenguajes correctos, la campaña es un éxito. Entonces, pues va más o menos como por ahí, ¿no? Así como ponerse para que te encuentren. Y básicamente, pues analizo estos 4 elementos que mencionaba en la presentación, ¿no? O sea, la comunicación activa, cómo utilizar redes sociales, la comunicación pasiva, cómo ponerte para que te encuentren en los buscadores, la comunicación 1 a 1, y cómo verte representado en otros, ¿no? Por ejemplo, en las industrias culturales es importantísimo verse reflejado en otros, ¿no? Así que los medios de comunicación me mencionen, que los periódicos, que los otros artistas me mencionen, como esta parte de la validación de los pares, en esta industria en particular es importantísima, entonces también es como un punto que se toca en este sentido. Entonces, pues de eso va el libro. Lo pueden comprar en cualquier librería, en Amazon. Editorial, por favor. Puntual. De la Fundación Javier Marín. Sin duda lo compartiremos en las redes. Sí, muchas gracias. Alejandra, quería felicitarte porque resumiste un tema muy complejo. Perdón la luz, es que estoy en un... Sí, no te preocupes. Pero wow, que es un tema difícil, ya lo hemos visto a lo largo de mucho tiempo y ejemplificar todo en una presentación de, así sea 1 hora y media, es algo admirable porque es bastante sustentoso, ¿no? Y bueno, te felicito porque reforcé los conocimientos que ya tenía. Ay, qué bueno, sí. Muchísimas gracias. También, si no les molesta, voy a hacer un segundo anuncio publicitario para mí. Si les interesa más el tema de la recolección de datos, les voy a poner aquí en el link el sitio web, que es muy fácil de entender, sombrasdigitales.com, y básicamente lo que hace es analizar más a fondo estos temas. Es de una visión muy crítica. Este tema vino de toda mi investigación del lado del marketing, en donde empecé a decir, oh no, un momento, o no, está padre, pero hay ciertas cosas de las cuales tenemos que ser muy, muy críticas. Entonces, este proyecto de Sombras Digitales habla todavía más a fondo, si les interesa, también tiene un montón de recursos, así tiene un pequeño libro digital y una exposición que nunca se hizo porque lo terminé y llegó inmediatamente la pandemia, entonces nunca la pudimos montar. Una exposición interactiva en donde pueden conocer más a fondo este proceso de recolección de datos y sus consecuencias. Entonces, si les interesa, también visiten. Ay, gracias. Gracias, Ale. No sé si hay algún otro comentario. Muy bien, agradecerles a todos y todas la participación, a la maestra Alejandra Mateos. Sin duda siempre ha sido un gustazo poder colaborar contigo a lo largo de nuestra historia, ¿no? En donde tuve la fortuna de coincidir contigo, ¿no? Y de poder compartir música, ¿no? De poder compartir, de poder compartir contenidos, ¿no? A lo largo de la vida. Entonces, pues invitarlas a todos y todos a poder seguir aprendiendo más en bueno, de entrada con la información que nos compartió Ale, consultemos Sombras Digitales, consultemos su libro, ¿no? Consultemos estas nuevas fuentes y estas nuevas miradas, y me atrevo a decir nuevas formas y fuentes desde una perspectiva de, pues bueno, que hay un pensamiento, pues crítico, ¿no? Hay un pensamiento disruptivo y sin duda hay una postura que es bien importante frente a la generación de los contenidos digitales, y esta postura, pues bueno, es la que sin duda le da una personalidad a quienes generamos el diseño de información, llámese en el ámbito cultural, llámese en el ámbito social, ¿no? Político,
comercial, etcétera, ¿no? Dentro del diplomado de marketing digital, pues sin duda se estarán abordando diferentes temáticas que van a estar centradas tanto en la persona, ¿no? Abordaste un tema muy importante que tiene que ver con el diseño centrado en la persona, con los buyer persona. Entonces, hay esta parte de innovación a nivel social o a nivel de entendimiento de diferentes metodologías y paradigmas, pues de la persona y del diseño. Y evidentemente, pues se va transformando hacia la generación y a la datificación de los contenidos como tal, no lo acabas de exponer, Alejandra. Entonces, pues para mayores informes, pues bueno, no duden en contactarnos a la Universidad de la Comunicación para que puedan pues brindarles apoyo dentro del diplomado de marketing digital. Seguimos teniendo diferentes speakers digitales. Nuestros próximos speakers digitales son este 19 de febrero, con una plática de innovación social y pensamiento crítico en la nueva realidad. Esto lo imparte el estudio Not Diseño. Es un estudio pues colaborativo. En esta ocasión nos acompañarán del estudio Ulises Alemán y Gemma Cornejo, dos grandes diseñadores y diseñadora integral, ¿no? de la Escuela de Diseño de Bellas Artes, que sin duda también esta parte transdisciplinaria es bien importante en nuestra área para poder entender precisamente estas acciones transversales que implica el marketing digital y que implica el estar construyendo contenidos en estos ecosistemas 4.0. Entonces, Ale, a todos y a todas, les mando un abrazo fraterno, un abrazo a la distancia. Christopher nos acaba de poner un mensaje en el chat por si alguien quiere contactarlo directamente, nos puede apoyar. Cuídense mucho, gracias a la Universidad de la Comunicación y a nuestra directora de posgrados. Perdóname, Israel, antes de que termines, sí. Perdóname nada más, un favor muy grande. A mí me llegó la invitación vía una de las licenciaturas y yo lo retransmití a mis compañeros de la maestría de Mercadotecnia e Inteligencia Comercial. ¿Habría forma de que, no sé si a través de la maestra Cañón o de Janet Salcedo, de cómo que nos llegue también a las gentes que estamos en maestría? Porque, claro, pues, de manera más directa. Seríamos los primeros interesados y la verdad es que no nos está llegando esta información, entonces por favor para tomarlo en cuenta. ¿Sale? Claro que sí, con todo gusto pasamos el aviso a la maestra Rebeca Cañón y a la maestra Janet Salcedo para que puedan hacerles llegar de primera mano la información y con todo gusto lo hacemos. Entonces, pues cerrar y en efecto agradecer a nuestra directora de posgrados, a la maestra Rebeca Cañón, por el espacio y a Christopher por el apoyo en toda la promoción. Muchas gracias a todos y todas y muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.